Así, continuando el éxodo repetido, al monótono chapoteo de los canaletes, debió de medir la inmensa distancia que hay entre la miseria y el oro espléndido. Sentada sobre los fardos, en la proa del batelón, al abrigo de su paraguas, repasaría en la mente sus cuentas, confrontando deudas e ingresos, viendo impaciente cómo pasaba un año tras otro sin dejarle en las manos valiosa dádiva, igual que esos ríos que donde confluyen solo arrojan espumas en el arenal. Quejosa de la suerte, agravaría su decepción al pensar en tantas mujeres nacidas en la abundancia, en el lujo, en la ociosidad, que juegan con su virtud por tener en qué distraerse, y que aunque la pierden siguen con honra, porque el dinero es otra virtud. Y ella, uncida al yugo de la pobreza, luchando a brazo partido para comprar el descanso de la vejez y volver a su tierra, que le negó todos los placeres, menos el de creerla, el de recordarla. Quizás tendría madre a quien mantener, hermanos que educar, deudas sagradas que redimir. Y por eso la forzaría la necesidad de pulir su rostro, ataviar su cuerpo, refinar su labia, para que los artículos adquirieran categoría, los cobros, provecho, las ofertas, solicitud. Esto pensaba yo con juicio romántico, desposeído de encono, viéndola ingeniarse por adquirir imperio sobre mi ser. Ambicionaba mi oro o mi juventud. Bien podía escoger lo que le placiera. En aquel momento sentía por ella la solidaridad de los desgraciados. Su alma, endurecida por el comercio, debía de pagar tributo a la pesadumbre y a la ilusión, aunque sus ambiciones fueran siempre vulgares. Quizás, como yo, del amor humano solo conocería la pasión sexual, que no deja lágrimas sino tedio. ¿Alguien habría rendido su corazón? Pareció no acordarse de Lucianito cuando, al mencionar a Yabaraté, hice veladamente la evocación de la sepultura. ¿Acaso otros pesares constituirían el patrimonio de su dolor? Pero era seguro que su maciza femineidad no vivía insensible a las sugestiones espirituales. Sus grandes ojos denuncian a ratos una congoja sentimental que parece contagiada por la tristeza de los ríos que ha recorrido, por el recuerdo de los paisajes que no ha vuelto a ver. Lentamente, dentro del perímetro de los ranchos, empezó a flotar una melodía semirreligiosa, leve como el humo de los turíbulos. Tuve la impresión de que una flauta estaba dialogando con las estrellas. Luego me pareció que la noche era más azul y que un coro de monjas cantaba en el seno de las montañas con acento adelgazado por los follajes, desde inconcebibles lejanías. Era que la Madonna Zoraida Ayran tocaba sobre sus muslos un acordeón. Aquella música de secreto y de intimidad daba motivo a evocaciones y saudades. Cada cual comenzó a sentir en su corazón que lo interrogaba una voz conocida. Varias mujeres con sus chicuelos vinieron a acurrucarse junto a la tañedora. Paz, misterio, melancolía. Elevado en pos del arpegio, el espíritu se desligaba de la materia y emprendía fabulosos viajes, mientras el cuerpo se quedaba inmóvil como los vegetales circunvecinos. Mi psiquis de poeta que traduce el idioma de los sonidos entendió lo que aquella música les iba diciendo a los circunstantes. Hizo a los caucheros una promesa de redención, realizable desde la fecha en que alguna mano, ojalá que fuera la mía, esbozara el cuadro de sus miserias y dirigiera la compasión de los pueblos hacia las florestas aterradoras. Consoló a las mujeres esclavizadas, recordándoles que sus hijos han de ver la aurora de la libertad que ellas nunca miraron, e individualmente
nos trajo a todos el don de encariñarnos con nuestras penas por medio del suspiro y de la ensoñación. En breves minutos volví a vivir mis años pretéritos, como espectador de mi propia vida. Cuántos antecedentes indicadores de mi futuro. Mis riñas de niño, mi pubertad agreste y voluntariosa, mi juventud sin halagos ni amor. ¿Y quién me conmovía en aquel momento hasta ablandarme a la mansedumbre y desear tenderles los brazos, en un ímpetu de perdón a mis enemigos? Tal milagro lo realizaba una melodía casi pueril. Indudablemente, la Madonna Zoraida Ayran era extraordinaria. Intenté creerla como a todas por su gestión. La bendije, la idealicé, y recordando las circunstancias que me rodeaban, lloré por ser pobre, por andar mal vestido, por el sino de tragedia que me persigue. Capítulo 93. Franco fue a despertarme por la mañana y encontró el chinchorro vacío. Corrió luego al caño donde yo cumplía mi ablución matinal y me dio esta noticia despampanante. Vístete ligero, que la Madonna va a proponerte una transacción. Mis ropas están húmedas todavía. ¿Qué importa? Hay que aprovechar. Ella salió del baño al amanecer y ya nos hizo un presente regio. Galletas, café, 2 potes de atún. Quiere hablar contigo. Ahora que estamos solos, pues el Báquiro se marchó desde temprano a vigilar a los siringueros y solo volverá de tardecita. ¿Y qué quiere decirme? Que la prefieras en el negocio, que si pides dinero para comprar caucho, le tomes al Cayeno todo el que tenga en estos depósitos a ver si él le paga lo que le está debiendo. Aprisa, vamos. La Madonna en el patio conversaba animadamente con el mulato y el catire, mostrándoles los encajes y los dedos cual si quisiera instarlos a desmayarse de admiración. Es un muestriario andante, advirtióme Franco. Nos propone que le compremos telas, sortijas, collas semejantes a las que usa o de mejor laya. Dice que llegó sola en una curiara, tripulada por 3 naturales, y que dejó su lancha en el caserío de San Felipe, en pleno Río Negro, porque el Alto Izana es intransitable. Pero ¿dónde tiene la mercancía que nos ofrece? Podría yo jurar que su batelón está escondido en alguna ciénaga, por temor a que puedan desvalijarlo y que gentes adictas la esperan allí. Al calor de la siesta, resolví presentármele a la mujer en su propia alcoba, sin anunciarme, repensando un discurso preparado y con cierta emoción que aumentaba mi palidez. La sorprendí aspirando su cigarrillo en boquilla de ámbar, tendida en la hamaca soporosa, un pie sobre el otro y el ruedo de la falda barriendo el suelo en tardo compás. Al verme, logró sentarse, con fingido disgusto de mi imprudencia, ajutóse la blusa desabrochada y, observándome, enmudeció. Entonces, con ilusoria teatralidad, que por cierto fue muy sincera, murmuré bajando los ojos. No repare, señora, en mis pies descalzos, ni en mis remiendos, ni en mi figura. Mi porte es la triste máscara de mi espíritu, mas por mi pecho pasan todas las sendas para el amor. Me bastó una mirada de la Madonna para comprender mi equivocación. Tampoco entendía la sinceridad de mi rendimiento, cuando hubiera podido darle a mi ánima, ansiosa de un afecto cualquiera, las orientaciones definitivas. Tampoco supo velarse con el espíritu para hacerme olvidar la hembra ante la mujer. Disgustado por mi ridículo, me senté a su lado, decidido a vengarme de su estupidez, y tendiéndole el brazo sobre los hombros, la doblé contra mí bruscamente, y mis dedos tenaces le quedaron impresos en la piel. Arreglándose las peinetas, protestó anhelante. Estos colombianos son atrevidos. Sí, pero en empresas de mucha monta. Quieto, quieto. Déjame reposar.
Eres insensible como tus cabellos. Oh, Alá. Te besé la cabeza y no sentiste, ¿Para qué? cual si hubiera besado tu inteligencia. Oh, sí. Durante un momento quedóse inmóvil, menos pudorosa que alarmada, sin mirarme ni protestar. De repente se puso en pie. Caballero, no me pellizque, está equivocado. Nunca se equivoca mi corazón. Y diciendo esto, le mordí la mejilla, una sola vez, porque en mis dientes quedó un saborcito de vaselina y polvos de arroz. La Madonna, estrechándome contra el seno, prorrumpió llorosa. Ángel mío, prefiérame en el negocio, prefiérame. Lo demás fue cuenta mía. Capítulo 94. Hasta 10 chiquillos panzudos me cercaron con sus totumas, timoteando un ruego enseñado por sus mamás, quienes en corrillo famélico los instigaban desde otro caney, ayudándoles con los ojos en la súplica mendicante. Mañoco, ay, mañoco. Entonces la Madonna Zoraida Ayran, con su mano usurera y blanca, que aún tenía la agitación de las últimas sensaciones, quiso demostrar su munificencia y obtener mi aplauso. Ejerciendo derechos de ama de casa, franqueó al despensa a los pedigüeños y les ordenó colmar sus vasijas hasta saciarse. Abalanzáronse los muchachos sobre el mapire como chisgas sobre el trigal, cuando, de súbito, una vieja envidiosa los alarmó con estas palabras. ¡Uy, huepa, el viejo! Y la turba despavorida desbandóse con tal precipitación que algunos cayeron derramando el afrecho precioso, pese a lo cual los más listos recogieron del suelo varios puñados y lleváronlos a la boca con tierra y todo. El espanto de aquellos párvulos era el rumbero Clemente Silva, que habiendo ido a pescar, regresaba con las redes ineficaces. Grave recelo sienten ante el anciano, con quien los asustan desde que salen de la lactancia, enseñándoles que, cuando crezcan, va a extraviarlos en el centro de los rebalses, bajo siringales oscurecidos, donde la selva habrá de tragárselos. La arisca timidez de los indiecitos crece al influjo de grotescas supersticiones. Para ellos, el amo es un ser sobrenatural, amigo del maguare, es decir, del diablo, y por eso los montes les prestan ayuda y los ríos le guardan los secretos de sus violencias. Ahí está la isla del purgatorio, en donde han visto perecer, por mandato del capataz, a los caucheros desobedientes, a las indias ladronas, a los niños díscolos, amarrados a la intemperie, en total desnudez, para que los zancudos y los murciélagos los ajusticien. Semejante castigo amedrenta a los pequeñuelos. Y, antes de cumplir 5 años de edad, salen a los cauchales en la cuadrilla de las mujeres con miedo al patrón, que los obliga a picar los troncos, y con miedo a la selva, que debe odiarlos por su crueldad. Siempre anda con ellos algún hachero que les derriba determinado número de árboles, y es de verse entonces cómo en el suelo torturan al vegetal hiriéndole ramas y raíces con clavos y puyas, hasta extraerle la postrera gota de jugo. ¿Qué opina usted, don Clemente, de estos rapaces? Que en mí le tienen miedo a su porvenir. Pero usted es hombre de buen agüero. Compare nuestros temores de hace 2 días con la tranquilidad de que gozamos. Así dije, y pensando en nuestra pronta separación, nos arrepentimos íntimamente de haber hablado, y enmudecimos, procurando que nuestros ojos no se encontraran. Hoy ha conferenciado con mis compañeros. Como amanecimos pescando, estarán durmiendo la siesta. Vamos a verlos. Y cuando pasamos ante un caney cercano al río, vi un grupo de niñas de 8 a 13 años sentadas en el suelo en círculo triste.
Vestían todas chingues mugrientos, terciados en forma de banda y suspendidos por sobre el hombro con un cordón, de suerte que les quedaban pecho y brazos desnudos. Una espulgaba a su compañera, que se le había dormido sobre las rodillas. Otras preparaban un cigarrillo en una corteza de tabarí, fina como papel. Esta, de cuando en cuando, mordía con displicencia un caimito lechoso. Aquella, de ojos estúpidos y greñas alborotadas, distraía el hambre de una criatura que le pataleaba en las piernas, metiéndole el meñique entre la boquita a falta del pezón ya exhausto. Nunca veré otro grupo de más infinita desolación. Don Clemente, ¿qué se quedan haciendo estas indiecitas mientras tornan sus padres a la barraca? Estas son las queridas de nuestros amos. Se las cambiaron a sus parientes por sal, por telas y cachivaches, o las arrancaron de sus bohíos como impuesto de esclavitud. Ellas casi no han conocido la serena inocencia que la infancia respira, ni tuvieron otro juguete que el pesado tarro de cargar agua o el hermanito sobre el cuadril. Cuán impuro fue el holocausto de su trágica doncellez. Antes de los 10 años, son compelidas al lecho como a un suplicio, y descaderadas por sus patrones, crecen en tecas taciturnas, hasta que un día sufren el espanto de sentirse madres sin comprender la maternidad. Mientras íbamos caminando, estremecidos de indignación, observé un semitecho de mirití, sostenido por 2 horcones, de los cuales pendía chinchorro misérrimo, donde descansaba un sujeto joven de cutis ceroso y aspecto estático. Sus ojos debían de tener alguna lesión, porque los velaba con 2 trapillos amarrados sobre la frente. ¿Cómo se llama aquel individuo que se tapó la cara con la cobija como disgustado por mi presencia? Un paisano nuestro. Es el solitario Esteban Ramírez, que tiene la vista a medio perder. Entonces, acercándome al chinchorro y descubriéndole la cabeza, le dije con voz tenue y emocionada: Hola, Ramiro Estebanes. ¿Crees que no te conozco? Un singular afecto me ligó siempre a Ramiro Estebanes. Hubiera querido ser su hermano menor. Ningún otro amigo logró inspirarme aquella confianza que, manteniéndose dignamente sobre la esfera de lo trivial, tiene elevado imperio en el corazón y en la inteligencia. Siempre nos veíamos, nunca nos tuteábamos. Él era magnánimo, impulsivo yo. Él optimista, yo desolado. Él virtuoso y platónico, yo mundano y sensual. No obstante, nos acercó la desemejanza y, sin desviar las innatas inclinaciones, nos completábamos en el espíritu, poniendo yo la imaginación, él la filosofía. También, aunque distanciados por las costumbres, nos influimos por el contraste. Pretendía mantenerse incólume ante la seducción de mis aventuras, pero al censurármelas lo inundaba cierta curiosidad, una especie de regocijo pecaminoso por los desvíos de que lo hizo incapaz su temperamento, sin dejar de reconocerles vital atractivo a las tentaciones. Creo que por encima de sus consejos, más de una vez hubiera cambiado su temperancia por mis locuras. De tal suerte llegué a habituarme a comparar nuestros pareceres que ya en todos mis actos me preocupaba una reflexión. ¿Qué pensará de esto mi amigo mental? Amaba de la vida cuanto era noble, el hogar, la patria, la fe, el trabajo, todo lo digno y laudable. Arca de sus parientes, vivía circunscrito a su obligación, reservándose para sí los serenos goces espirituales y conquistando de la pobreza el lujo real de ser generoso. Viajó, se instruyó, comparó civilizaciones, comprendió a hombres y a mujeres, y por todo aquello adquirió después una sonrisilla sardónica,
que tomaba relieve cuando ponía en sus juicios la pimienta del análisis y en sus charlas la coquetería de la paradoja. Antaño, apenas supe que galanteaba a cierta beldad de categoría. Quise preguntarle si era posible que un joven pobre pensara compartir con otra persona el pan escaso que conseguía para sus padres. Nada le traté a fondo porque me interrumpió con esta frase justa: ¿no me queda derecho ni a la ilusión? Y la loca ilusión lo llevó al desastre. Tornóse melancólico, reservado, y acabó por negarme su intimidad. Con todo, algún día le dije por indagarlo: ¿quiere el destino reservarle mi corazón a cualquier mujer cuya parentela no se crea superior, por ningún motivo, a mi gente? Y me replicó: yo también he pensado en ello, pero ¿qué hacer? En esa doncella se detuvo mi aspiración. Al poco tiempo de su fracaso sentimental no lo volví a ver. Supe que había emigrado a no sé dónde y que la fortuna le fue risueña, según lo predicaban tácitamente las relativas comodidades de su familia. Y ahora lo encontraba en las barracas del Guaracú, hambriado, inútil, usando otro nombre y con una venda sobre los párpados. Gran desconcierto me produjo su pesadumbre, y, por compasiva delicadeza, no me atrevía a inquirir detalle ninguno de su suerte. En vano esperé a que iniciara la confidencia. El tal Ramiro estaba cambiado. Ni un apretón, ni una palabra cordial, ni un gesto de regocijo por nuestro encuentro. Por todo ese pasado que en mí renacía y en el cual poseíamos partes iguales. En represalia, adopté un mutismo glacial. Después, por mortificarlo, le dije secamente: «¿Se casó? ¿Sí sabías que se casó?». Al influjo de esta noticia resucitó para mi amistad un Ramiro Estebanes desconocido, porque en vez del suave filósofo apareció un hombre mordaz y amargo, que veía la vida tal como es por ciertos aspectos. Haciéndome de la mano, interrogó: ¿y será verdadera esposa o solo concubina de su marido? ¿Quién lo podrá decir? Claro que ella posee virtudes para ser la esposa ideal de que nos habla el Evangelio, pero unida a un hombre que no la pervirtiera y encanallara. Entiendo que el suyo es uno de tantos como conozco, viudos de mancebía, o momentáneos desertores de los burdeles que se casan por vanidad o por interés, hasta por adquirir hembra de alcurnia beneplácito de la sociedad. Pero pronto la depravan y la relegan, o en el santuario del hogar la convierten en meretriz, pues su ardor marital ya no prospera sino reviviendo prácticas de prostíbulo. ¿Y eso qué importa, con tal de llevar apellido ilustre que se cotice en el gran mundo? Bendito sea Dios, porque aún existe la candidez. Esta frase me hizo la impresión de un alfilerazo en mi epidermis de hombre corrido, y me di a acechar el momento de probarle a Estebanes que yo también entendía de mordacidad, pero la ocasión no se presentaba y él les puso: a propósito de apellido, recuerdo cierta anécdota de un ministro, de quien fui escribiente. ¡Qué ministro tan popular! ¡Qué despacho tan visitado! Pronto me di cuenta de un fenómeno paradójico. Los aspirantes salían sin gangas, pero rebosaban de orgullo prócer. Una vez penetraron en la oficina dos caballeros de punta en blanco, elegantes de oficio, profesores de simpatía en garitos y salones. El ministro, al tenderles la mano, puso atención a sus apellidos. «Yo soy Zárraga», dijo uno. «Yo soy Cómbita», murmuró el otro. «Ah, sí. ¡Cuánto honor, cuánto gusto! Ustedes son descendientes de los Zárragas y de los Cómbitas». Y cuando salieron, le pregunté a mi augusto jefe: ¿quiénes son los antepasados de estos señores cuya prosapia arrancó usted un elogio tan espontáneo? ¿Elogio? ¿Qué sé yo? Mi pleitesía fue de simple lógica. Si el uno es Cómbita y el otro es Zárraga, sus respectivos padres llevarán esos apellidos. Nada más. Porque Ramiro no advirtiera que su talento provocaba mi admiración,
Aparenté displicencia ante sus palabras. Quise tratarlo como a pupilo, desconociéndolo como a mentor, para demostrarle que los trabajos y decepciones me dieron más ciencia que los preceptores de filosofismo y que las asperezas de mi carácter eran más a propósito para la lucha que la prudencia débil, la mansedumbre utópica y la bondad inane. Ahí estaban los resultados de tan grande axioma. Entre él y yo, el vencido era él. Retrasado de las pasiones, fracasado de su ideal, sentiría el deseo de ser combativo, para vengarse, para imponerse, para redimirse, para ser hombre contra los hombres y rebelde contra su destino. Viéndolo inerme, inepto, desventurado, le esbocé con cierta insolencia mi situación para deslumbrarlo con mi audacia. Hola, ¿no me preguntas qué vientos me empujan por estas selvas? La energía sobrante, la búsqueda del dorado, el atavismo de algún abuelo conquistador. Me robé una mujer y me la robaron. Vengo a matar al que la tenga. Mal te cuadra el penacho rojo de Lucifer. ¿Pero no crees acaso en mi decisión? ¿Y la tal mujer merece la pena? Si es como la Madonna Zoraida Ayran. ¿Sabes algo? Me pareció que entrabas en el caney. De modo que tus ojos no están perdidos. Todavía no. Fue una incuria mía mientras fumigaba un bolón de goma. Prendí fuego y al taparlo con el embudo que se habilita de chimenea, una rama rebelde que chirriaba quemándose me lanzó al rostro un chorro de humo. ¡Qué horror! Como si se tratara de una venganza contra tus ojos. En castigo de lo que vieron. Capítulo 95. Esta frase fue para mí una revelación. Ramiro era el hombre que, según don Clemente Silva, presenció las tragedias de San Fernando del Atabapo y solía relatar que Funes enterraba a la gente viva. Él había visto cosas extraordinarias en el pillaje y la crueldad, y yo ardía por conocer detalles de esa crónica pavorosa. Hasta por ese aspecto Ramiro Estebanes resultaba interesantísimo, y como, al parecer, reaccionaba contra el divorcio de nuestra fraterna intimidad, fuese amenguando en mi corazón el resentimiento y empezamos a hacer el canje de nuestras desdichas, refiriéndolas a grandes rasgos. Aquel día no cambiamos palabras sobre la tiranía del coronel Funes, porque Ramiro no cesaba de hacerme el inventario de sus cuitas, como urgido de protección. Lo que más me dolió de cuanto contaba fueron las inauditas humillaciones a que dio en someterlo un capataz a quien llamaban el argentino, por decirse oriundo de aquel país. Este hombre, odioso, intrigante y adulador, les impuso a los siringueros el tormento del hambre, estableciendo la práctica insostenible de pagar con mañoco la leche de caucho a razón de puñado por litro. Había llegado a las barracas del Guaracú con unos prófugos del río Ventuario y, queriendo vendérselos al cayeno, convirtióse en explotador de sus propios amigos, forzándolos con el fuete a trabajos agobiadores, para demostrar la pujanza física de los cuitados y exigir por ellos un óptimo precio. Gerenciaba también el zarzo de las mujeres, premiando con sus cuerpos avejentados la abyección de ciertos peones, y a fuerza de mala índole ganóse el ánimo de Cayeno, hasta posponer el Báquiro mismo, que lo odiaba y reñía. En el preciso instante que relataba Ramiro Estebanes tan torpes abusos, principió a llegar a los tambos la desolada fila de caucheros, con los tarros de goma líquida y las ramas verdes del árbol mazaranduba, que prefieren para fumigar porque produce humo denso. Mientras unos guindaban sus chinchorros para tenderse a sudar la fiebre, o a lamentarse del beriberi,
que los hinchaba, otros prendían fuego y las mujeres amamantaban a sus criaturas, que no les daban tiempo para quitarse de la cabeza las tinajas rebosantes de jugo. Llegó con ellos y con el báquiro un individuo que usaba abrigo impermeable y esgrimía en los dedos un latiguillo de balatá. Hizo limpiar una gran vasija y se puso a medir con una totuma la leche que cada gomero presentaba, atortolándolos con insultos, con amenazas y reclamos, y mermándoles el mañoco a que tenían derecho para cenar. «Mira», exclamó temblando Ramiro, «mi hombre es aquel sujeto del impermeable». «¿Cómo? ¿Ese que me observa por bajo el ala del sombrero? No hay tal argentino. Ese es el famoso Petardo Lesmes, popularísimo en Bogotá». Al sentirse objeto de mi atención, multiplicaba las reprensiones y trajinaba de aquí y de allí, como para que yo quedara lelo ante sus portentosas actividades de hombre de empresa y me diera cata de lo difícil que me sería contentar al futuro patrón. Dándolas de afanoso y ocupadísimo, marchó hacia mí, fingiendo escribir en una libreta mientras caminaba para tener pretexto de atropellarme. «Amigo, el nombre de usted, los informes de su cuadrilla». Picado por la insolencia del fantoche, volví la cara hacia los caucheros y respondí por soflamarlo: «Soy de la cuadrilla de los Pepitos. Los envidiosos que me conocieron en Bogotá me apodaron Petardo Lesmes, aunque hace tiempo que no les pido nada pese a los desembolsos que ocasiona la sociedad. Prefería empeñar mi argolla de compromiso en cubículos y trastiendas, aun a riesgo de que lo supiera mi prometida, con tal de ser munífico, cual lo requiere mi posición social. Ocupé mis ratos de estudio en dirigir anónimos a mis primas contra sus pretendientes que no eran ricos o que no eran chic. Alegré corrillos de esquinas señalando con dedo cínico a las mujeres que desfilaban, calumniándolas en mil formas para acreditar mi cartel de perdonavírgenes. Fui cajero de la Junta de Crédito Distrital por llamamiento unánime de sus miembros. Los $100,000 del alcance no salieron todos en mi maleta. Me dieron únicamente el 15%. Acepté la designación con previo acuerdo de firmar recibo por un caudal que ya no existía. Palabra dada, palabra sagrada. Al principio tuve vagos escrúpulos de inexperto, pero la Junta me decidió. Recordóme el ejemplo de tanto pisco que saquea con impunidad habilitaciones, bancos, pagadurías, sin menoscabar su buena reputación. Fulano de tal falsificó cheques, sutano adulteró cuentas y depósitos. Perencejo se puso por la derecha un sueldo adecuado a su categoría de novio elegante, en lo cual procedió muy bien, pues no es justo ni humano trajinar con talegas y mazos de billetones padeciendo necesidades con el suplicio de tanta día por día, y ser como el asno que marcha hambriento llevando la cebada sobre su lomo. Vine por aquí mientras olvidan el desfalco. Tornaré presto diciendo que andaba por Nueva York y llegaré vestido a la moda con abrigo de pieles y zapatos de caña blanca, a frecuentar mis relaciones, mis amistades y a obtener otro empleo fructuoso. Estos son los informes de mi cuadrilla». Así terminé, remirando a Estebanes y feliz de haber encontrado ocasión de exhibir mi mordacidad. El Petardo Lesmes, sin inmutarse, me argumentó: «Mis tías y mis hermanas pagarán todo». «¿Con qué? ¿Con qué? Ustedes son pobres, hijos de ricos. Dividida la herencia, nos igualamos». Arturo Cova igualarse a mí. ¿Cómo? ¿De qué manera? De esta.
y rapándole el látigo le crucé el rostro. El petardo salió corriendo entre el ruido del impermeable, gritando que le prestaran una carabina, y no me mató. El Báquiro, la Madonna y mis compañeros acudieron a contenerme. Entonces un cauchero corpulentísimo sonrió, cuadrándose. Eso sí no sería con yo. Si usted me hubiera tocado la cara, uno de los dos estaría en el suelo. Varios del corrillo que nos rodeaban le replicaron. No se meta de guapetón, acuérdese del Chispita que en el Putumayo le echaban rejo. Sí, pero donde lo vea le corto las manos. Capítulo 96. Franco, ¿qué te dice Ramiro Estebanes? ¿Qué se murmura en los barracones? Ramiro se entusiasma por tu ardentía y se apoca ante su imprudencia. Los gomeros aplauden la humillación del petardo Lesmes, pero en todo veo cierta inquietud, el presentimiento de alguna cosa sensacional. Yo mismo empiezo a sentir una desconfianza preocupadora. Ayudado por el Catire, he procurado cumplir tus órdenes respecto de la insurrección, pero nadie quiere meterse en sublevaciones, desconfían de nuestros planes y de ti mismo. Suponen que los quieres acaudillar para esclavizarlos cuando pase el golpe o venderlos después. Temo haberles hablado a los delatores. El petardo Lesmes partió esta mañana en exploración y quería llevarse como rumbero a Clemente Silva. Gracias a que el Báquiro no convino en que éste marchara. ¿Qué has dicho? Es imperioso que la canoa salga esta misma noche para Manaos. Lo lamentable es que sea tan pequeña, si pudiéramos caber todos. Pero no comprendes tu desvarío. Aquí debemos permanecer. Nuestra residencia en el Guaracú es la garantía de los viajeros. Si los atajaran, si los prendieran, ¿quién velaría por su destino? Hay que darles tiempo de que desciendan el Izana. Después haremos lo que se pueda para escaparnos. Mientras tanto, nuestro cónsul estará en viaje y lo avistaremos en el Río Negro. 2 meses de espera, porque la Madonna les presta su lancha a los emisarios y la tomarán desde San Felipe. Óyeme, el viejo Silva dice que no quiere dejarte solo, que no puede admitir favores que provengan de esa mujer, que lo tuvo de esclavo tras de haber sido concubina de Lucianito. Si eso quedó arreglado desde ayer, se irá don Clemente con el mulato y 2 bogas más. Ya les tengo firmados los pasaportes, los víveres listos, solo me falta escribir la correspondencia. Alarmado por este informe, corrí a buscar al anciano Silva y le rogué con acento apremiante, provocando sus lágrimas. No se detenga por mis peligros, váyase por Dios, con los huesos de su pequeño. Piense que si se queda descubren todo y no saldremos jamás de aquí. Guarde este llanto para ablandar el alma de nuestro cónsul y hacer que se venga inmediatamente a devolvernos la libertad. Regrese con él y viajen de día y de noche en la seguridad de hallarnos pronto, porque para entonces estaremos en el Guainía. Búsquenos usted en Yaguanarí, en el barracón de Manuel Cardoso, y si le dicen que nos internamos en la montaña, coja nuestra pista, que muy breve nos encontrará. Desde ahora le repito las mismas súplicas de Coutinho y de Sousa Machado, cuando perdidos en la floresta le besaba los pies. Apiádese de nosotros. Si usted nos abandona, moriremos de hambre. Después, estrechando contra mi pecho al mulato Antonio Correa, vete, pero no olvides que merecemos la redención. No nos dejen botados en estos montes. Nosotros también queremos regresar a nuestras llanuras. También tenemos madre a quien adorar. Piensa que si morimos en estas selvas seremos más desgraciados que el infeliz de Luciano Silva, pues no habrá quien repatrie nuestros despojos. Y aunque el Báquiro ebrio y la Madonna concupiscente me esperaban para llantar, me encerré en la oficina del patrón,
y en compañía de Ramiro Estebanes redacté para nuestro cónsul el pliego que debía llevar don Clemente Silva, una tremenda requisitoria de estilo borbollante y apresurado como el agua de los torrentes. Capítulo 97. Esa noche el Báquiro, deteniéndose en el umbral, interrumpía nuestra labor con impertinencias. Pida cachaza, pida tabaco y tiros de Winchester. A su vez, el catire Mesa, provisto de una antorcha, se presentaba a repetir: la canoa está lista, pero no hay quien entregue el quintal de caucho que deben llevar como dinero para cubrir los costos del viaje. Y la Madonna, con fastidiosa desfachatez, entraba en el cuartucho mal iluminado, me interrogaba familiarmente, me servía pocillos de café tino que ella misma endulzaba a sorbos, dándome por servilleta la punta de su delantal. En presencia del casto Ramiro, apoyó la mejilla en mi hombro, viendo correr la pluma sobre las páginas. A la resinosa luz del candil, admirada de mi destreza en trazar signos que ella no entendía, tan diferentes del alfabeto árabe. ¿Quién supiera escribir tu idioma, ángel mío? ¿Qué pones ahí? Le estoy diciendo a la Casa Rosas que tienes un caucho maravilloso. Ramiro, indignado, se retiró. Amor, no le digas eso, porque me pedirá que se lo dé en pago. ¿Acaso le debes? La deuda no es mía, pero quisiera que me ayudaras. ¿Te obligaste como fiadora? Sí. Pero el deudor te daba lotes de caucho. Eran para mí, no para la deuda. Y lo mató un árbol. ¿No es verdad que lo mató un árbol, el de la ciencia del bien y del mal? Oh, ¿tú sabes? ¿Tú sabes? Recuerda que he vivido en el Baupés. La Madonna, desconcertada, retrocedía, pero yo, sujetándola por los brazos, la obligué a hablar. No te afanes, no te desesperes. ¿Es tuya la culpa de que el muchacho se matara? No me niegues que se suicidó. Sí, se mató, pero no lo cuentes a tus amigos. Tenía tantas deudas. Quería que me quedara en los Siringales viviendo con él. Imposible. O que nos casáramos en Manaos. Un absurdo. Y en el último viaje, cuando perrotamos en el raudal, lo desengañé, le exigí que me dejara, que se volviera. Empezó a llorar. Él sabía que yo cargaba el revólver entre el corpiño. Inclinóse sobre mi hamaca, como oliéndome, como palpándome. De pronto un disparo. Y me bañó los senos en sangre. La Madonna, sacudida por el relato, fue ganando la puerta, con las manos sobre la blusa como si quisiera tapar la mancha caliente. Y me quedé solo. Entonces sentí ascender palabras de llanto, juramentos, imprecaciones que salían del caney próximo. Don Clemente Silva y mis camaradas me rodearon enfurecidos. ¡Me los botaron! ¡Ah, miserables! ¡Me los botaron! ¿Cómo? ¿Será posible? Los huesos de mi hijo desventurado, los tiraron al río porque la Madonna, esa perra cínica, les tenía escrúpulo. Ahora sí, cuchillo con estas fieras, mátelos a todos. Momentos después, sobre la canoa desatracada, vi erguirse en la sombra el perfil colérico del anciano. Entré en el agua para abrazarlo una y otra vez y escuché sus postreras admoniciones. Mátelos, que yo vuelvo, pero perdone a la pobre Alicia, hágalo por mí, como si fuera María Gertrudis. Y se fue la canoa y comprendíamos que los viajeros agitaban los brazos hacia nosotros en la lobreguez del cauce siniestro. Llorando, repetimos las palabras de Lucianito. Adiós. Adiós. Arriba, el cielo sin límites, la constelada noche del trópico. Y las estrellas infundían miedo.